Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprendiz de Cábala. Este video es prácticamente una continuación del video anterior. Sin embargo, esta vez iremos más profundo en la indagación de la realidad que nos puede aliviar del dolor o el sufrimiento. Y las preguntas son, si tuvieras que contestar sinceramente sí o no a lo que crees que es verdad, y si tuvieras que vivir el resto de tu vida con esta respuesta, tu verdad o tu mentira, ¿qué contestarías? Entonces, vamos a aprender a reconocer creencias fundamentales que ocultan pues la realidad ante nuestros ojos, y esta vez iremos más profundo, viajaremos por ciertas afirmaciones que nos decimos a nosotros mismos que esconden necesidades encubiertas, que esconden proyecciones. Lo que te molesta es proyección de tu interior, lo que te choca, te checa. Es decir, muchas veces lo que no nos gusta del exterior es lo que no nos gusta de nosotros mismos, es lo que representa muchas veces la sombra. La sombra es aquello que no puedes ver de ti mismo, pero que lo ves a través de una proyección, que lo ves a través de una interacción, de una estimulación, pero que de alguna manera te hace reaccionar de una forma, podríamos decir que una forma que no te trae paz interior, una forma que te hace reaccionar con dolor, con ira. Y esto tiene que ver con las heridas de la infancia, tiene que ver con la forma en cómo vemos la realidad, porque vemos la realidad como somos, no como realmente es, porque vemos la realidad subjetiva. Y esta es una herramienta muy poderosa de verse uno a través de lo que nos molesta o lo que nos duele, porque el dolor es un indicador, o que lo que nos avergüenza pedir, lo que nos da miedo aceptar. ¿Y para qué iremos a indagar todo esto? Bueno, este es el trabajo de autoconocimiento para poder hacernos responsables de nuestras clipots, como lo mencionamos en la Cábala. La clipot o la cáscara que nos impide ver la realidad y lo que somos en el potencial. Por eso es muy importante ver la clipot, las clipats, las cáscaras y trascender a las cáscaras. Pero la cáscara que nos está de alguna manera protegiendo es porque aún no estamos listos para romper esa cáscara, pero nos vamos a preparar. ¿Y cómo nos preparamos? Con una indagación. Nos preparamos para empezar conociéndonos más a nosotros mismos. Entonces, la clipot es la cáscara que nos impide ver la realidad y lo que somos en el potencial. La cáscara es la protección del futuro, pero la cáscara puede fosilizarse y encapsularnos. La cáscara se puede volver contra nosotros. La cáscara puede ocultar el potencial y sabotear una vida plena. Es la sombra, la cáscara. No es exactamente lo mismo para la Cábala que para el psicoanálisis, pero iremos indagando sobre esto. Así es que vamos a continuar con el trabajo del video anterior, el trabajo que propone Byron Katie, el trabajo de indagación, y ver cómo vamos a usar el árbol de la vida para mover esa energía en el contexto correcto. Entonces son dos partes. Hacer introspección a través de las 4 preguntas para entender una realidad que nos amplíe la versión de lo que observamos y cómo esta nueva observancia, la indagación, nos puede ayudar a percibir otra realidad. Bueno, entonces vamos a introducir un nuevo concepto aquí en el trabajo. Acuérdense que el video anterior hablamos de las 4 preguntas que te pueden ayudar a ver la realidad que te libra del dolor, del sufrimiento. Y ahora vamos a hacer un poco más, que es este nuevo ingrediente, que es la inversión de las afirmaciones. La premisa para empezar es que no te creas todo lo que te dicen. Advierte, esta frase advierte cuando los pensamientos están en desacuerdo con la realidad. Trataremos de revelar los pensamientos que hay antes de que sintamos el dolor. Lo que piensas que debería de haber sucedido, las cosas y pensamientos a las que opone resistencia. Cuando dejamos de ponernos a la realidad, la acción se vuelve más sencilla, más empática y fluimos mucho mejor.
Entonces vamos a empezar entendiendo cuáles son mis asuntos, cuáles son los asuntos de los demás y cuáles son los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios tienen que ver más con cosas que en realidad no tenemos el control, y también los asuntos de los demás en los cuales no tenemos el control. Entonces, por ejemplo, cuando empiezo a pensar en que necesito comer mejor, en que quiero ser feliz, en que necesito un nuevo trabajo, en que debería de ser puntual, todo eso es inmiscuirme en mis asuntos. En cambio, el clima, la bolsa de valores, la impuntualidad del otro, la deshonestidad del otro, las inundaciones, los asuntos ajenos a mí son asuntos de Dios o del otro. Cuando nos empezamos a pegar a un pensamiento, en realidad eso se llama idolatría. Idolatría a nosotros mismos, a nuestra mente. Y vamos a tratar de abrir nuestro campo de realidad, dejando de ser idólatras, es decir, permitiéndonos indagar una realidad más amplia, ¿ok? Entonces vamos a entrar de lleno con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Él, vamos a llamarle Matthew. Matthew no es empático conmigo. Matthew debería de ser empático conmigo. Bueno, basándonos en este pensamiento, vamos a hacer el trabajo que les propongo aquí, de indagar. Entonces la premisa cero de la que partiremos, la directa, la original, es Matthew debería de ser empático conmigo. Vamos a cambiar el nombre de Matthew por mi nombre, o diciendo yo, Elena, debería de ser más empática conmigo misma. Esa es una inversión. Sí, una inversión de 360 grados. Segunda inversión, yo debería de ser empática con Matthew. Es una inversión de 180 grados de reciprocidad. Tercera inversión, Matthew no es empático conmigo. A partir de que Matthew no es empático conmigo, una inversión podría ser, yo no soy empática conmigo misma. Yo no soy tan empática conmigo misma. Yo no soy empática con los demás. Nadie es empático conmigo. Matthew no debería de ser empático conmigo. Yo no debería de ser empática conmigo misma. Yo no debería de necesitar la empatía de Matthew. Podemos hacer tantas inversiones como podamos. 5, 10, 20. ¿Para qué hacemos estas inversiones? Bueno, la primera razón de hacer esta inversión es para preguntarse cuál de estas inversiones a partir de la original resuena más con nosotros. Ahora debemos preguntarnos cuál de estas inversiones nos resulta más verdad que la original. La original, acuérdense que es Matthew no es empático conmigo. Matthew debería de ser empático conmigo. Al principio, hacer la inversión cuesta un poco de trabajo, y hacer las 4 preguntas del que hablamos en el video anterior cuesta más trabajo porque es muy laborioso, pero vamos a hacer la indagación de las 4 preguntas del video anterior en base a la inversión que más resuene en ti. La inversión que más resonó en mí es la quinta, que yo no soy tan empática conmigo misma, y voy a hacer el trabajo de Katie que nos propone en 4 preguntas acerca de yo no soy tan empática conmigo misma. ¿Eso es verdad? La primera pregunta, sí. ¿Tienes absoluta certeza de que eso es verdad? Sí. Bueno, la tercera pregunta es ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento de que tú no eres tan empática contigo misma? Al principio me resuena mucho y mi sombra se quiere esconder, no quiero ver que esto es verdad, pero la verdad es que es verdad. Me llega una idea y digo, pues mi necesidad de ser justa con los demás hace que termine siendo injusta conmigo, porque pienso en los demás y termino dejándome a último lugar. Entonces la empatía, soy carente de empatía conmigo misma, y eso también es demasiado control. Y pues el control viene de otras heridas de la infancia, como ya vimos en los videos pasados. Y entonces termino diciendo, sí, pues me olvido de mí, me olvido de ser empática conmigo misma. Y la cuarta pregunta es, ¿puedes encontrar una razón para renunciar a este pensamiento? ¿A cuál pensamiento? Al pensamiento de que no soy empática conmigo misma. Y esto es muy difícil porque sé que no soy tan empática conmigo misma. Pero tratando de responder a la pregunta que si puedo encontrar una razón para renunciar al pensamiento de no ser tan empática conmigo misma, es que sí. Porque cuando pienso que Matthew debería de ser empático conmigo, me enfado.
me da tristeza, quiero huir, tengo resentimiento, pero cuando yo me doy cuenta que no estoy siendo tan empática o empática conmigo misma, me siento triste, siento que me estoy traicionando, que me he abandonado y quiero volver al centro, quiero ser empática conmigo, no quiero estar más en este pensamiento, no quiero sentirme triste ni dolida, no quiero encargarle a nadie, quiero hacerme responsable de mí, quiero atenderme a mí, ser amable conmigo misma. Ser empática conmigo misma es grandioso, me siento nutrida cuando soy empática conmigo misma, me siento alegre, relajada, siento un peso de encima, para ser honesta, porque es mi responsabilidad amorosa ser empática conmigo mismo y cuando lo soy me siento muy bien. Sé que es una forma de amarme y me cuesta trabajo y no lo quiero ver porque en el fondo sé que cuando yo no me amo prácticamente atraigo eso y quiero volver al centro, quiero volver a nutrirme a mí misma y pues me gusta la regla de oro que es tratar a los demás como quieres ser tratado y como tú mismo, como yo misma me trato. Entonces quiero volver al centro y quiero tratarme bien y empiezo a sentir relajación. Cuando yo veo que Matthew no es empático conmigo mismo, es que es una proyección de mí misma y una parte de mí se pone contenta al darme cuenta de eso porque son mis asuntos y no le tengo que dejar los asuntos a nadie más. Es muy lindo hacerse responsable de uno y nutrirse. Y bueno, estas son las 4 preguntas de esa inversión que hice. Y hablando del árbol de la vida, pues recuerden que en el árbol de la vida, en la Sefirot de Gesed, en el árbol de la vida, Gesed es la misericordia, la compasión, la empatía. Y para estar bien aspectados en esta Sefirot, se necesita la Sefirot de Geburah, es decir, oscilar entre Gesed y Geburah. Es indispensable. La oscilación consciente entre Geburah y Gesed es encontrar el Da'at, que es la sefirá oculta del árbol de la vida. Es la sefirá de reconciliación. Acuérdense que Geburah es la fuerza y la firmeza y los límites. Entonces cuando ponemos a oscilar Gesed con Geburah, que en realidad es una copulación entre Gesed y Geburah, entonces aquí cambiamos lo que muchas religiones dicen de amar al prójimo como a uno mismo. Se debe de transformar en ser compasivo con nosotros mismos como con los demás. La compasión y la empatía nos deben de incluir. Y la medida de la empatía conmigo es la empatía para con los demás. Y la medida de la empatía para con los demás es la empatía conmigo mismo. Es decir, cuando incluimos Da'at en la oscilación entre Gesed y Geburah, los límites, la expansión, la fuerza, la firmeza de la compasión, la firmeza de la empatía para mí como para los demás, se vuelve muy natural, se vuelve un imán de atracción. Y entonces uno se da cuenta cuáles son los límites de operación en una relación. Y el árbol de la vida nos da ese contexto de operación, nos da la medida correcta, poniendo Da'at, poniendo conciencia en la oscilación entre las Sefirot. En este caso de la oscilación entre la Sefirot de Geburah con la de Gesed, que es la expansión y la restricción de la cercanía y la distancia, porque son diferentes pero se complementan. La unión de estas dos hace una armoniosa y firme compasión y empatía que nos incluye de la misma manera como incluye a los demás. Y lo bello de todo esto es que sigo teniendo tarea que hacer. El universo me manda constantemente tarea que hacer. Y la verdad es que parte de lo que me está haciendo sanar, porque es una sanación constante, es un darse cuenta constante, es exactamente compartir esta información con ustedes. Nunca terminas de sanar, pero se puede decir que has sanado ya en el momento en que tú te puedes ver tu reacción y te haces cargo de ti. Y cuando empiezas a sentir paz interior con el trabajo, yo podría decir que ya se ha sanado. Yo podría decir eso. Sin embargo, el universo te va a estar mandando tarea para refinarte. ¿Y cuál es el objetivo de refinarte? Es el precioso objetivo de nutrirte y nutrir a los demás
en los vínculos, en las relaciones que tú vas a ir haciendo en el transcurso de tu vida. Y cuando decimos eso, es que uno ha trascendido el yo, porque entonces te conviertes en un instrumento. En realidad todos somos instrumentos, pero cuando logras empezar a sanar, ya no te ocupas tanto del yo, te empiezas a ocupar de las grandes preguntas, de preguntas cosmogónicas que tienen que ver con la creación del universo, con el sentido del alma humana. Y entonces empiezas a ver que en tu árbol empieza a florecer y te das cuenta que tienes que abonar ese árbol y te empiezas a sentir tan alegre, nutrirte a ti misma y hacerte responsable, que es bello, es realmente bello. Y aprecio que el universo me mande constantemente ejercicios para refinarme y me encanta más compartirlos aquí. Espero que este ejercicio te haya dejado la idea base de cómo darle a aquello que te está causando dolor un lugar muy especial, porque el dolor revela y lo que va a revelar es la conciencia, el Da'at, para que aprendas que nuevas energías vas a tener, porque vas a aprender que de nuevas energías te tendrás que hacer para elevar el Da'at, para elevar la conciencia. Porque en este entrenamiento uno se entrena pues para hacer el ejercicio que nos manda el universo, pero tú te vas quedando con energía, con esa energía. Por ejemplo, la energía de Geburah, que es la fuerza de los límites, la firmeza. Tú te vas haciendo de esa misma sustancia. Entonces todo lo que te manda el universo es para entrenarte. Si tú no lo ves así, siempre vas a echarle la culpa a los demás, y hacer culpables a otros te está impidiendo el crecimiento y la expansión. Te está impidiendo entender cómo llegar a tu paz interior, que es tuya e inmutable, no importa el caos que hay allá afuera. Bueno, te dejo mi bendición. Shalom.